¿Por qué Piscis, el signo más soñador y compasivo, esconde un poder que puede ser el más peligroso de todo el zodiaco? En este video de Ruta Astral, no solo descubrirás la respuesta, sino que te sumergirás en las profundidades de un signo que domina el arte de la ilusión, la manipulación emocional y una conexión psíquica que pocos pueden comprender. Prepárate para ver a Piscis como nunca antes lo habías imaginado. Cuando pensamos en peligro en astrología, la mente suele irse a signos de fuego, a personalidades explosivas como Aries o Leo. Imaginamos la acción directa, el temperamento fuerte, el liderazgo dominante que no teme confrontar. Pero el universo astrológico, amigos, es mucho más profundo de lo que vemos a simple vista. Los verdaderos conocedores, astrólogos experimentados, tarotistas intuitivos, médiums y psíquicos que navegan entre mundos, nos advierten que el peligro más profundo no siempre llega con estruendo. A veces, se oculta en lo sutil, en lo intangible, en aquello que no se ve venir hasta que ya te ha envuelto. Y justo ahí, en ese terreno nebuloso y misterioso, habita Piscis. Este es el último signo del zodiaco, el alma antigua que reúne en sí misma los aprendizajes y las memorias de todos los signos que le preceden. Es, por su esencia, el más espiritual, el más empático, el que posee una conexión innata con lo divino y lo trascendente. Y, paradójicamente, es el más difícil de descifrar, el más enigmático. ¿Por qué esta contradicción? Porque Piscis no opera desde la lógica fría ni desde la acción calculada. Su motor es el alma, su brújula es el corazón, y su campo de juego es el vasto océano del inconsciente. ¿Y qué tiene eso de peligroso? Absolutamente todo. Piscis puede manifestarse como una presencia dulce, un amor incondicional, una entrega sacrificial que lo da todo por los demás. Pero debajo de esa superficie, también puede ser evasivo hasta el punto de la frustración, contradictorio en sus acciones y palabras, y un manipulador emocionalmente profundo, aunque muchas veces inconsciente de ello. Su verdadero poder reside en lo emocional, en lo psíquico, en esa capacidad etérea de confundirte con una sonrisa dulce mientras susurra ideas en tu mente, de desaparecer por completo justo cuando más crees que está contigo, de hacerte sentir una culpa abrumadora por un daño que, extrañamente, él mismo te infligió primero. No estamos hablando de una maldad intencional o de una agenda oscura. Hablamos de un signo que habita y fluye entre múltiples dimensiones, donde la verdad es tan líquida como el agua que lo representa, y el tiempo es una ilusión, un simple sueño. Piscis puede causar un daño profundo sin siquiera ser consciente de ello, simplemente envolviendo a otros en su torbellino emocional como una corriente submarina que no se puede resistir. Su naturaleza es tan cambiante, tan permeable, tan fusionada con el otro, que a veces ni el propio Piscis sabe dónde termina su ser y dónde comienza el mundo ajeno. Esa disolución de límites, si no se maneja con un profundo autoconocimiento y equilibrio, puede transformarlo en un canal de caos emocional para todos los que lo rodean. Y eso, para muchos expertos del mundo esotérico, es el verdadero peligro que encarna Piscis, un ser que no necesita levantar la voz, atacar de frente o dominar con autoridad para desarmarte por completo. Piscis no destruye con la furia de la guerra, lo hace desde la quietud del sueño, desde el silencio que perturba, desde el fondo del alma. Y ese tipo de poder invisible, emocionalmente envolvente e intuitivamente penetrante, es el más difícil de resistir y el más temido por quienes realmente han comprendido su esencia. Piscis es un signo de agua mutable, lo que le confiere una fluidez y adaptabilidad inmensas. Está regido por Neptuno, el misterioso planeta que gobierna los sueños, la intuición, la espiritualidad, el arte, pero también los velos, el autoengaño, las ilusiones y los mundos paralelos. Esta influencia planetaria dota a Piscis de una sensibilidad extraordinaria y de una percepción que trasciende por completo lo racional, lo lógico y lo tangible. Piscis no se limita a vivir solo en el presente físico, se mueve con una naturalidad asombrosa entre lo tangible y lo intangible, entre lo real y lo simbólico, entre lo que ya existe y lo que aún está por manifestarse en la imaginación o en el plano etérico. Y es precisamente en esta capacidad de transitar entre realidades donde radica su poder más temido y desconcertante. No puedes atrapar a un Piscis con la lógica. No puedes confrontarlo con argumentos racionales, ni arrinconarlo con hechos concretos. Piscis se escapa, se escurre como el agua entre los dedos, dejando solo una estela de misterio. Puede estar físicamente presente en la habitación, mirando tus ojos, pero su mente y su alma pueden estar en un plano de existencia completamente distinto, en su propio universo interior. Y cuando actúa, cuando toma decisiones o influye, lo hace desde ese lugar invisible y sutil, un reino donde las reglas que nosotros conocemos simplemente no aplican. Astrólogos y psíquicos de todo el mundo coinciden en algo fundamental.
Ese vínculo intrínseco con lo invisible lo convierte en un canal viviente, un espejo del alma colectiva, un transmisor de energías profundas y a menudo incomprensibles. Su influencia es silenciosa, casi imperceptible, pero innegablemente poderosa. Un Piscis no necesita levantar la voz o imponer su voluntad. Con su sola presencia, con su mera aura, puede alterar estados emocionales, abrir heridas del pasado que creías sanadas, despertar memorias olvidadas en lo más profundo de tu subconsciente o inspirar sueños y aspiraciones que parecían imposibles. Por ejemplo, imagina a alguien sumido en una profunda tristeza o desesperación. Un Piscis entra en la habitación, quizás no dice ni una palabra, pero su aura de comprensión y compasión te envuelve, y de repente sientes una inexplicable sensación de alivio, de que no estás solo. Es ese su don, esa capacidad de conectar con tu alma. Pero este mismo don, esta capacidad de absorber y reflejar, puede tornarse increíblemente peligroso. Porque Piscis también puede envolver, seducir, confundir y manipular a otros sin que la víctima siquiera lo note. No es que siempre lo haga con una malicia premeditada, a menudo es un efecto secundario de su propia disolución de límites. Sin embargo, su habilidad para alterar la percepción de la realidad lo convierte en un verdadero maestro del espejismo. Puede hacerte creer que estás completamente a salvo, seguro y comprendido, mientras lentamente te arrastra a su propio mundo emocional, un lugar donde las fronteras de la realidad se desdibujan por completo y el control sobre tus propias emociones y decisiones ya no te pertenece. Su compasión puede transformarse en una codependencia asfixiante, su empatía en una absorción total de tu energía, y su entrega ilimitada en una forma de perderse a sí mismo y de hacer que tú también te pierdas con él en ese abismo emocional. Piscis no ataca de frente, no confronta. Piscis diluye, desarma, te lleva a un océano de emociones tan vasto y profundo que cuando finalmente te das cuenta, ya no sabes cuál es tu voz y cuál es la suya, cuál es tu verdad y cuál es la ilusión que él ha tejido. Ese es el poder de Piscis, el de transformar sin tocar, el de dominar sin la necesidad de pelear, el de reinar en lo invisible, en lo intangible. Y eso, para muchos que han estudiado las profundidades del zodiaco, lo convierte en uno de los signos más sutilmente peligrosos. Piscis, regido por el ilusorio Neptuno, curiosamente no necesita máscaras porque, en su esencia, él mismo es una. Y esto no se debe a la falsedad, sino a su naturaleza inherentemente mutable, su profunda emotividad y una empatía que lo lleva a fusionarse. Es el signo por excelencia que se disuelve en el otro, que se adapta camaleónicamente a cualquier entorno, que se transforma sutilmente según la energía que lo rodea. No siempre lo hace con una intención oscura o premeditada, pero su asombrosa capacidad de camuflaje emocional puede convertirse en un arma de doble filo, incluso sin que el propio Piscis sea plenamente consciente de su impacto. Piscis tiene la habilidad de mostrarte exactamente lo que deseas ver, de envolverte con palabras suaves que tocan tu alma, con emociones profundas que alcanzan tus fibras más íntimas, o con silencios cargados de un significado que tú mismo proyectas. Puede presentarse como una figura frágil, indefensa, incluso ingenuamente pura, pero en el fondo, su ser está constantemente observando, sintiendo, absorbiendo cada minúsculo detalle de la situación y de las personas a su alrededor. Su verdadero poder no reside en lo que expresa en voz alta, sino en lo que calla, en lo que intuye, en lo que absorbe en silencio. Es el signo que puede derramar lágrimas contigo por tu dolor y al mismo tiempo, en lo más recóndito de su ser, estar leyendo tus verdaderas intenciones, tus miedos más profundos. Por ejemplo, imagina a un Piscis que te escucha atentamente mientras le abres tu corazón y le cuentas un problema complejo. Asiente con empatía, te mira con dulzura en los ojos, pero en su mente intuitiva, está identificando exactamente dónde están tus puntos débiles emocionales, cuáles son tus anhelos ocultos. No lo hace para atacarte de inmediato, sino porque así funciona su percepción psíquica, lo ve todo. Puede decirte con la voz más dulce que te ha perdonado por completo, pero seguir enviándote sutiles pensamientos, emociones o recuerdos que te persiguen desde lo no dicho, desde lo implícito. Puede parecer que está a la deriva, flotando sin rumbo en la vida, pero en realidad, está guiando el rumbo emocional de todos a su alrededor sin necesidad de mover un solo dedo, simplemente por la fuerza de su energía. Muchos tarotistas experimentados, astrólogos intuitivos y psíquicos lo han bautizado como el espejo del zodiaco. Y como todo espejo, Piscis no solo refleja fielmente lo que tiene enfrente, también puede distorsionar la imagen. A veces, te mostrará una imagen idealizada de ti mismo, una versión glorificada de lo que podría ser. Otras veces, te confrontará con una versión de ti que no sabías que existía, un reflejo de tus propias sombras. Y a veces, simplemente te dejará en un estado de profunda confusión, porque no sabes si lo que estás viendo es tu propio reflejo, el suyo, o una mezcla indescifrable de ambos.
Este signo posee la habilidad innata de conectar con tus emociones más profundas sin la necesidad de una sola palabra. Puede despertar en ti sentimientos de ternura, nostalgia, una profunda culpa o incluso devoción incondicional con una sola mirada, con un simple gesto, con un suspiro. Y ese vínculo emocional que Piscis es capaz de generar puede ser tan fuerte, tan envolvente, que muchas personas se pierden por completo en él sin siquiera darse cuenta de que han cedido su propia autonomía emocional. Piscis no ataca de frente, no se impone por la fuerza bruta, su dominio es sutil, casi hipnótico, como una melodía que te arrulla y te envuelve. Te comprende, te acoge, y cuando te das cuenta, ya estás bailando al ritmo de sus propias mareas emocionales, completamente a su merced. Por eso se le teme tanto, porque nunca sabes si la influencia de Piscis está sanándote el alma o desarmándote por completo, si está huyendo de la realidad o guiándote hacia una nueva, si está verdaderamente contigo o ya flotando plácidamente en otra realidad inalcanzable. Su arte radica en el juego de lo intangible, de lo etéreo, y en ese juego, la verdad sea dicha, Piscis rara vez pierde. La manipulación de Piscis es diferente a la de otros signos. No es la estrategia fría y calculada de un Capricornio, ni la intensidad vengativa de un Escorpio que mueve las piezas del tablero con premeditación. La manipulación pisciana es líquida, es puramente emocional, es envolvente. Nace desde el alma, a menudo desde una herida profunda o una necesidad imperiosa de protegerse, o incluso desde un deseo casi infantil de sentirse amado y seguro. Pero que la aparente suavidad de su energía no te engañe. El impacto que esta manipulación sutil puede tener es igual o incluso mayor que el de cualquier estrategia fríamente planificada. Piscis tiene una habilidad casi sobrenatural para convertirse, sin esfuerzo aparente, en una víctima profesional. Y no lo hace con intenciones maliciosas o con un plan maquiavélico, sino como un mecanismo de defensa inconsciente para mover tus emociones, despertar tu compasión más profunda o de forma muy efectiva, hacerte sentir culpable. Y una vez que esa sutil culpa se instala en tu interior, ya estás enredado en su red de emociones densas, pegajosas y difíciles de cortar. Piensa en esta situación cotidiana. Un amigo Piscis, ante un desacuerdo o una crítica, no discute, no levanta la voz. En cambio, se retira, se silencia, se sumerge en su interior o te mira con unos ojos que irradian una tristeza profunda, casi rota. De repente, tú sientes una punzada inexplicable de remordimiento, te asalta la duda sobre que hiciste mal, y con frecuencia, terminas disculpándote o cediendo, aunque no tuvieras una culpa real en el asunto. Puede volverse extremadamente vulnerable, incluso dramático, si percibe la necesidad de tocar tu fibra emocional más profunda, aquella que te conmueve. Puede desaparecer, literalmente, o silenciarse por completo en momentos clave, generando un vacío tan grande que tú, de forma casi instintiva, intentas llenar con tus propias explicaciones, excusas o incluso sacrificios personales. Puede hacerte sentir directamente responsable de su dolor, de su bienestar emocional o de su estabilidad mental, sin que te haya pedido nada de manera explícita o directa. Todo se comunica en gestos sutiles, en silencios cargados de significado, en miradas que evocan melancolía o en palabras ambiguas, pero siempre saturadas de emoción. Y lo que resulta más inquietante, lo que desconcierta incluso a los videntes y psíquicos más experimentados, es que Piscis, en muchas ocasiones, cree genuinamente en sus propias ilusiones, en sus propias fantasías. No siempre miente para engañar a los demás. A veces, lo hace porque su propio mundo interior es tan vasto, tan profundo, tan abrumador y complejo que él mismo se pierde en él. Puede recordar una historia emocional o un evento como si hubiera sucedido de forma real, vivida y tangible, aunque en verdad nunca haya ocurrido más allá de su imaginación. Puede amar una idea idealizada, una versión soñada de alguien, más que a la persona real que tiene enfrente. Confunde deseo con realidad, una profunda fusión con pura empatía, y un sueño pasajero con un recuerdo concreto. Y en ese espacio difuso, en esa bruma de la verdad, quienes lo rodean pueden quedar atrapados sin saber cómo ni cuándo salieron de la realidad sólida para adentrarse en el universo emocional y líquido de Piscis. Ese es su poder más peligroso, la capacidad de envolver sin invadir, de manipular sin malicia, de dominar sin intención consciente. Piscis no necesita controlarte directamente, solo necesita que sientas lo que él siente, y cuando lo logra, ya no sabes si estás en tu propio mundo o en el suyo. Y en ese mundo, las reglas no siempre son claras. Pero hay un elemento aún más desconcertante sobre Piscis, una paradoja en su propia naturaleza que lo convierte en el verdadero maestro de la ilusión y una fuente de asombroso poder, y eso lo desvelaremos en el capítulo final. No te lo pierdas. Piscis no es simplemente un signo sensible, un alma dulce, es, para muchos médiums, tarotistas y canalizadores de energía de larga trayectoria,
el portal más abierto y directo entre el plano terrenal y el vasto plano espiritual. Es el signo que no necesita de técnicas complejas, meditaciones prolongadas o rituales elaborados para conectarse con lo invisible, con lo etéreo. Su alma ya está naturalmente afinada a esa frecuencia, como un receptor cósmico. Vive con un pie firmemente plantado en este mundo físico y el otro flotando en dimensiones sutiles que la gran mayoría de la humanidad ni siquiera sospecha que existen. Su regente, Neptuno, le otorga un don que roza lo sobrenatural, intuiciones tan certeras que parecen clarividencia, sueños que se manifiestan con mensajes simbólicos y premonitorios, y visiones que desafían cualquier explicación lógica o racional. Piscis tiene la capacidad de percibir lo que no se dice en voz alta, lo que se oculta detrás de las apariencias, lo que vibra en el espacio entre las palabras, y con frecuencia, siente y comprende antes de poder siquiera procesarlo o entenderlo con la mente. Eso, aunque suene mágicamente poderoso, también conlleva una enorme carga energética. Piscis carece de los filtros naturales que la mayoría de los signos poseen, absorbe absolutamente todo, emociones ajenas, pensamientos dispersos, traumas antiguos de otros, intenciones veladas, lo bueno y lo malo del ambiente. Esa apertura psíquica lo convierte en un canal psíquico viviente, sí, pero también, y esta es la parte peligrosa, en una verdadera bomba emocional ambulante si no aprende a proteger y a limpiar su propio campo energético. Puede proyectar energía densa o negativa sin siquiera proponérselo, simplemente por estar sobrecargado y abrumado por las emociones ajenas que ha absorbido. Por ejemplo, si un Piscis pasa el día entero en un ambiente cargado de tensiones, discusiones o personas muy negativas, es probable que al llegar a casa se sienta inexplicablemente agotado, triste o irritable, y sin querer, puede transmitir esa pesadez y esa energía densa a su propia familia o a sus seres queridos, alterando el ambiente con una energía que ni siquiera es suya inicialmente. Puede absorber tus miedos más profundos, hacerlos suyos, y luego devolverlos de forma sutil, disfrazados de una preocupación excesiva, un amor asfixiante o una dependencia emocional que te atrapa. Tiene la capacidad de hundirse por completo en el sufrimiento de otros, o sin querer, arrastrarte a ti a hundirte en el suyo, en su propio abismo de emociones. En manos conscientes, cuando Piscis está en equilibrio y con un propósito claro, esta sensibilidad es un regalo sagrado, un verdadero bálsamo para el alma. Piscis puede sanar con una palabra de aliento, con su sola presencia reconfortante, con la intención pura de conectar con el dolor ajeno. Puede ser un canal de luz compasiva, de sabiduría ancestral que brota de lo más profundo. Pero si no está en equilibrio, si se encuentra herido, confundido o sin un centro propio, esa misma energía que lo hace tan especial se convierte en una fuerza intoxicante. Es capaz de distorsionar relaciones, de alterar realidades y de contaminar emociones, tanto las suyas como las de quienes lo rodean. La energía pisciana no se impone con un golpe, se infiltra silenciosamente. Es como el agua, encuentra las grietas más pequeñas, se adapta a cualquier forma, se funde con todo lo que toca, y cuando te das cuenta, ya estás completamente empapado, sumergido en su mundo emocional y espiritual. Por eso, para los videntes y trabajadores de luz que comprenden estas dinámicas, Piscis es un signo profundamente dual. Tiene el potencial de conectar con lo más elevado y divino, pero también con las sombras más oscuras y complejas del inconsciente colectivo. Todo depende de su nivel de conciencia, de su equilibrio interno y de qué tan claro tenga el límite sagrado entre su vasto mundo interno y el de los demás. Piscis no empuña espadas para la batalla, no lanza fuego devastador ni necesita gritar para hacerse escuchar o para imponer su voluntad. Su arma más poderosa, y al mismo tiempo la más peligrosa, es su compasión extrema. Esa capacidad casi ilimitada de sentir el dolor ajeno, de entenderlo profundamente y de abrazar el sufrimiento de los demás, lo convierte en un potencial sanador para el mundo, tristemente, en un mártir que se sacrifica. Y cuando la energía pisciana se desequilibra, cuando esa compasión se desborda sin límites, ese mismo don tan noble se transforma en una tormenta emocional silenciosa que puede arrastrar consigo a todos los que lo rodean, dejándolos confundidos y exhaustos. Lo irónico y a la vez trágico es que Piscis rara vez hiere con una intención maliciosa o un deseo consciente de dañar. No ataca de frente con la impulsividad de Aries, ni manipula con la estrategia fría de Escorpio. Piscis duele por omisión, destruye sin quererlo desde el abandono emocional que provoca su evasión, desde la incapacidad de sostenerse a sí mismo y, por ende, a los demás. Puede desaparecer, literal o figuradamente, justo en el momento en que más lo necesitas, sin dejar una sola respuesta clara, perdido por completo en su propio y vasto océano interior. Imagínate que le pides un favor muy importante, algo crucial para ti. En lugar de decirte un simple no o no puedo, simplemente no contesta tus mensajes, no te devuelve las llamadas, se vuelve un fantasma.
Te deja en un limbo de incertidumbre. No es malicia pura, es su forma de evadir la confrontación o su incapacidad de lidiar con lo que percibe como una situación abrumadora o conflictiva. Puede absorber tu dolor, hacerlo tan suyo que lo interioriza, y luego no saber qué hacer con esa carga emocional, dejándote más confundido, más drenado y más solo que antes. Puede prometerte el cielo y las estrellas con todo el corazón, con la sinceridad del momento, pero luego incumplir por completo sus promesas con los pies en la tierra, atrapado entre su profundo deseo de ayudar y su dificultad para sostener la realidad, para enfrentar las responsabilidades. Muchos psíquicos lo definen como un signo esponja por excelencia. Piscis no solo siente las emociones de los demás, sino que se fusiona con el otro a tal punto que a veces no distingue sus propias emociones de las ajenas. Esta falta de límites emocionales lo lleva a cargar con culpas que no le pertenecen, a vivir dramas emocionales que no son suyos o a generar vínculos de codependencia donde la compasión, lejos de liberar, se convierte en una jaula dorada para ambos. Y lo que resulta más complejo y desestabilizador es que Piscis puede llegar a mentirse a sí mismo de una forma tan profunda que termina creyendo sus propias fantasías. Puede crear una historia interna, una narrativa personal, tan emocionalmente convincente que termina arrastrando a los demás a vivir esa ficción, a entrar en su mundo irreal. No lo hace por maldad o por engaño, lo hace por su profunda confusión, porque su mundo interno es tan vasto, tan insondable y tan inundado de emociones que a veces se pierde por completo en él y te arrastra contigo. Un Piscis herido no necesita gritar o atacar para causarte un profundo dolor. A veces, su silencio es la daga más afilada. A veces, su ausencia, su retirada inexplicable, es el verdadero golpe, el más devastador. Por todo esto, la compasión pisciana es un arma de doble filo. Tiene el potencial de salvarte, de ofrecerte la sanación más profunda, sí, pero si no está en equilibrio, si se descontrola, puede también hundirte sin remedio en una marea de emociones confusas, ilusiones rotas y culpas que ni siquiera sabes de dónde vienen. Entonces, después de este viaje por las profundidades de su ser, ¿por qué es Piscis el signo más peligroso del zodiaco? Porque nadie lo ve venir. Piscis no se anuncia con un estruendo, no avanza con armadura imponente ni se impone con la fuerza bruta. Su poder se desliza en silencio, se filtra entre emociones sutiles, intuiciones profundas y palabras suaves que te envuelven. No pelea, sino que seduce, no confronta, sino que disuelve. Y justo ahí, en esa aparente suavidad y fluidez, es donde reside su mayor peligro, su verdadera maestría. Su campo de batalla no es el físico, no es el terrenal, sino el inmaterial, el emocional y el espiritual. Piscis no lanza golpes, en cambio, te envuelve con imágenes que te persiguen, con suspiros que te conmueven, con ilusiones que te atrapan. Su presencia puede ser una bendición divina, una fuente de consuelo y entendimiento, o una trampa dorada disfrazada de paraíso. Una ensoñación que te eleva a los cielos, o un espejismo del que, una vez atrapado, te resulta imposible despertar. Piscis hiere, no porque tenga la intención de hacerlo, sino porque siente demasiado, porque sus emociones son tan vastas y profundas que a veces no logra discernir dónde termina él y dónde empiezas tú, dónde está el límite entre su realidad y la tuya. Y cuando se pierde en esa fusión, en esa disolución de identidades, también puede perder el límite entre el bien que intenta hacer con su corazón más puro y el daño que, sin querer, provoca. Puede pronunciar una sola palabra que cambie por completo el curso de tu mundo, y olvidarla al instante, como si nunca hubiera existido. Puede proyectar culpas sobre ti, culpas que tú asumes como propias sin cuestionar. Puede convencerte con una dulzura inquebrantable de que el dolor que te causó fue en realidad una forma de amor, de que tu herida fue solo una parte inevitable de una historia mágica que simplemente no fuiste capaz de comprender. Y lo más inquietante de todo, como ya hemos explorado a lo largo de este video, Piscis puede creerse su propia versión de los hechos, sus propias fantasías. No lo hace para manipularte de forma consciente, sino porque vive constantemente entre múltiples realidades, porque su verdad es líquida, es cambiante, es profundamente subjetiva. Por eso, Piscis es el signo más peligroso, porque no grita, susurra, porque no empuja, atrae, porque no domina con fuerza, se disuelve contigo. Y cuando te das cuenta de todo esto, quizás ya es demasiado tarde, y ya no sabes si lo amaste de verdad o si solo estuviste soñando con él. Si este viaje por la esencia de Piscis ha tocado algo en ti, si te identificas con estas profundas y a veces complejas características, o si te ha traído a la mente a alguien especial, me encantaría leer tu historia. Regálanos un me gusta para saber que este contenido te aportó valor, y déjame un comentario aquí abajo contándome tu fecha de nacimiento si eres Piscis y sientes esta dualidad, o comparte alguna experiencia personal con este signo. Tu perspectiva es oro para esta comunidad.
Si quieres seguir desentrañando los misterios del zodiaco, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video para explorar juntos otro secreto celestial.